Hermanos, el temor es una emoción, es una situación que es muy frecuente y común para los hombres en general. Y el pueblo de Dios no está exento de ese temor. Tanto que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el pasaje que acabamos de leer, tenemos al pueblo de Dios en medio de una circunstancia difícil. Una nación o dos naciones se han confabulado para atacar a Jerusalén. Recuerden, aquí ya tenemos la división de los 10 reinos y el reino de Judá. Ya tenemos esa división de lo que es Israel y Judá, el reino del norte y el reino del sur. Y es el mismo Israel que se ha confabulado con otros para atacar a Jerusalén. Y está en medio de una encrucijada el pueblo de Dios. La encrucijada es esta, mis hermanos. En medio de esta situación difícil, en medio de esta problemática, en donde el temor está llegando a mi vida, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a confiar en Dios o voy a usar de métodos mundanos para resolver la situación que tengo delante? Esa es la situación del rey Acaz. La encrucijada entre confiar en Dios a pesar de que las cosas parecen difíciles, o resolver la situación con sus propios métodos, con métodos mundanos, carnales, humanos. Como el viento que sopla en el bosque y todas las hojas cantan el temor, así ahora Acaz y el pueblo de Dios han escuchado una nueva, la cual ha producido un temor en el pueblo. En el versículo 1 se nos dice o se nos recuerda que Dios había dado ya una victoria en medio de las circunstancias difíciles, pero nuevamente se presenta la problemática y la tentación y la dificultad. Entonces Dios en su misericordia se acerca al profeta Acaz por medio de Isaías para decir: confía, no te unas a Asiria. No te unas a Asiria para vencer a tus enemigos. Hermanos, Asiria es el enemigo de Judá por excelencia. Pero bien dijo un hombre: cuando uno se encuentra en la encrucijada de obedecer a Dios o resolver las cosas por su propia mano, uno es capaz de hacer incluso las cosas más ilógicas, incluso lo que parece menos lógico, menos racional. Hermano, ¿estás siendo tentado con hacer cosas irracionales porque estás en medio de una encrucijada? ¿Estás en medio de una dificultad? ¿No le pasó así a Lot? Sacó a sus hijas en medio de la dificultad para que hicieran con ellas los que querían esos hombres perversos. Tenemos temores, hermanos.
No somos muy diferentes acá hacia el pueblo de Dios. Los jóvenes tienen temor respecto a su futuro, respecto a su cónyuge, respecto a la provisión, respecto a la iglesia, si va a permanecer, si va a durar el pueblo de Dios. Tenemos temores cuando vemos las dificultades y las persecuciones y decimos: el Señor viene, dijo que viene pronto, pero han pasado ya 2000 años. ¿Va a venir o tengo que dejar el cristianismo para no sufrir? En medio incluso de nuestro contexto actualmente político, hay mucha incertidumbre y somos tentados como Acaz a resolver las situaciones no por fe, sino por ver, tomando nuestros recursos, nuestra sabiduría, nuestros planes, nuestra inteligencia. En lugar de preguntarnos: Señor, a la luz de esta soltería, a la luz de este estado difícil de trabajo, a la luz de esta circunstancia donde la iglesia está siendo atacada por tantos frentes, hay riesgos de seguridad, hay riesgos con la ideología de género, hay riesgos con la cuestión de la homosexualidad, hay riesgos con el aborto. Y en lugar de preguntarnos: Señor, ¿cómo quieres que viva yo a la luz de este contexto?, nos preguntamos antes: ¿cómo puedo resolverlo yo con mi sabiduría mundana? Mis hermanos, esta mañana leía no leía, así se llama el libro, 4 sermones de Calvino. No leí los 4, pero leí lo suficiente. Hermanos, fue muy interesante. Calvino dio 4 sermones a través de toda su vida y escribió varias cartas para decirle al pueblo que no era muy diferente a nuestra circunstancia. Un pueblo que tenía incertidumbre política, inestabilidad económica, peligros de guerras a cada momento, peligros de enfermedades mucho mayores de las que nosotros podemos tener, peligros de persecución. Hermanos, días más oscuros. ¿Y saben qué es lo que hace Calvino en estos sermones y en estas cartas? Lo mismo que hace Isaías. Iglesia, no decidan caminar por el brazo carnal mundano. Más bien, sosténganse de la fe y resistan en medio de la dificultad. Acaz fue probado así, pero ¿qué creen? Falló. Se le dice, incluso para fortalecer su fe, pide una señal de Dios. ¿Y qué dice Acaz? No, ¿cómo he de tentar al Señor? Eso es pecado cubierto de piedad. Pecado cubierto de piedad. Es cierto, pedir señales a Dios de una manera autoritaria es pecaminoso. Pero Jehová quería fortalecer la fe de Acaz. Pero Acaz dijo: no vaya a ser que vea y me convenza. Acaz ya estaba determinado a no creer. Mis hermanos, piensen ustedes, mis hermanos, en qué circunstancia están, en la cual están siendo movidos a no vivir por fe, sino por ver. En donde están siendo movidos a resolver con su sabiduría, con sus posesiones, con su inteligencia, con sus estrategias, en lugar de confiar en el poder de Dios, su provisión, su sustento. Todos somos presa de esta tentación. Los pastores también, de muchas maneras. Cuando se escuchan esos rumores de las dificultades,
de la persecución que está viniendo, vienen temores. Cuando se ve que la iglesia no despierta al 100% y falta esa entrega y ese avivamiento, vienen temores. Y entonces vienen las ideas de la carne. Tendré que resolver esto por esta forma. Tendremos que mover a la iglesia de esta forma, en lugar de creer en el claro consejo de Dios. Mis hermanos, joven, ¿estás intentando resolver tu soltería por el brazo mundano? ¿Estás intentando resolver tu estado de separado o divorciado por el brazo mundano? ¿Estás intentando resolver tu situación económica por el brazo mundano? La situación de tu seguridad por el brazo mundano. El deseo de conseguir más bienes por el brazo mundano. Mis hermanos, he aquí en el profeta Isaías, somos llamados una vez más a vivir por fe y no por ver. Aquí viene Isaías a decir a Acaz: confía en el Dios soberano que ha librado a Israel de tantas otras caídas. Él te sostendrá, Él te fortalecerá. Mis hermanos, es difícil vivir por fe. Por eso la fe es un don de Dios, porque es imposible en la carne. Y por eso Dios ha dado todo un montón de dones y medios para fortalecer tu fe, como la palabra, como la oración, como la predicación, como los sacramentos. Porque la fe es el medio por el cual nos unimos a Cristo y es el medio por el cual llegaremos a la gloria. Porque dice el apóstol Pedro que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo luchar contra la mundanalidad que tanto atesora para sí mismo? Que vive tanto para este mundo, para los negocios de este mundo, para los proyectos de este mundo, solamente fortaleciendo nuestra fe, que esta vida no lo es todo. De otra manera, seguiremos atados a esta tierra. Hermanos, nunca he estado en una mayor encrucijada en mi corazón que en este tiempo en el libro de Hebreos. Por un lado, quiero avanzar tan lento porque lo que viene está tan profundo y jugoso. Por otro lado, ya quiero terminar para llegar al capítulo 11, en donde todo se va a tratar de animarles y darles herramientas para fortalecer su fe. De eso trata el capítulo 11, que es la fe. Que imitemos la fe de los antiguos, porque por la fe Moisés prefirió padecer con el pueblo de Dios antes de huir para vivir de las cosas gloriosas del castillo de Faraón, del reino de Faraón. Por la fe Abraham pudo obedecer incluso cuando no veía. Por la fe Sansón abrió bocas de leones. Por la fe las mujeres santas pudieron esperar la promesa del Mesías. Mis hermanos, es la fe por la cual el Dios Trino hace grandes portentos. Las cosas no se ven bien para nuestro país en ningún sentido, sea cual sea su postura política, no importa, las cosas no se ven bien, ni para nuestro país ni para el mundo. Y somos tentados a caer en la carne. ¿Para qué traer hijos al mundo si lo que viene es difícil? ¿Para qué casarnos ahora si vienen dificultades? ¿Para qué padecer con este pueblo aquí si puedo librarme de las aflicciones? ¿Para qué dar de mis
vienes al pueblo de Dios, si puedo disfrutar tanto de ellos todavía, oh, que Dios nos diera una fe para mover montañas, que su palabra obrara en nuestros corazones, para que prestáramos atención, que nuestra oración en la palabra y nuestra atención en la prédica con un corazón de oración es decir: Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Oh, hermanos, que Dios nos diera esa fe de aquellos a los cuales escribió Juan Calvino, sus compatriotas franceses, que estando encarcelados les dice: no teman de dar testimonio de Dios y del Señor Jesucristo si son llevados a la hoguera, porque les esperan coronas y Cristo recibiéndolos por la eternidad. Y allí estaban esos 10 entregándose a la hoguera por causa del Evangelio. Oh, que Dios nos diera mujeres más llenas de fe para instruir a sus hijos en el camino, para afilarlos, para que sean certeros en el Evangelio, que deseen de ellos, y si son buenos en algún oficio o trabajo, qué bueno, pero que deseen, si puede ponerse una mochila para predicar el Evangelio, incluso si eso le cuesta su vida, que así sea. Que nos diera esa fe para amar más a Cristo y su reino que nuestros hijos. Que nos diera esa fe para poder desprendernos de nuestras fuerzas, de nuestro tiempo, sabiendo que viene la vida venidera. Mis hermanos, yo no tengo esa fe, pero quiero crecer en esa fe. Esa fe que se arroja a las manos la obra y el poder de Dios. Y aquí viene Isaías para decirnos una razón por la cual hacerlo. Nuestro Dios es soberano y nadie puede contra Él. Tanto es así que se hace una profecía, una de las más grandes profecías. Cuando Acaz se rehúsa a creer en Dios, Dios dice: tú te rehusas pedir señal, yo te daré una señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo. Hermanos, ese es un pasaje que anticipaba la obra de Cristo, porque la única forma en la cual el pueblo de Dios podía tener una fe verdadera era si alguien moría por nuestra incredulidad y vivía obedientemente para darnos de su salvación. Ahora, yo quiero nada más llamar al corazón de la iglesia y dar una palabra a nuestros amigos que no están en Cristo Jesús. Mis hermanos, esta preciosa profecía nos habla de grandes bendiciones, ¿no es cierto? Nos habla de grandes bendiciones. El Mesías. Pero saben, ustedes lo leyeron completo. El contexto es más juicio que bendición. ¿Por qué? Todo lo que sigue del versículo 15 en adelante es juicio. ¿Por qué? Incluso esa parte a mí me confundía y ayer yo me preguntaba, ¿no hace sentido ese texto que dice que a causa de la abundancia de leche comerán mantequilla? Yo decía, a ver, está hablando de puras maldiciones y después dice que el hombre comería mantequilla. Aquí está el punto, hermanos. Habrá tan poco rebaño que la abundancia de pasto será suficiente para los dos ganados, las dos vacas que tenga el hombre. Será tan abundante el campo que la pobreza será expresada de esa manera. Hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Vivir por fe es el llamado que Dios nos ha dado. Cuesta y es difícil en esta tierra mucho
mucho. Imagínense las luchas de los hermanos que están padeciendo enfermedad, tribulación en su mente, y viene en su imagen, viene a su corazón la idea: Dios quizá no me ama, y tienen que estar luchando contra su carne y poniendo la imagen de Cristo delante. Dios me ama, Cristo es la evidencia de esto, y tienen que estar orando y humillando su carne. Y los hermanos que están en soltería y en pruebas y dificultades, todos pasamos por esa dificultad, pero hay un grande galardón, porque todos aquellos que murieron por fe, al morir, recibieron su promesa. Pero no vivir por fe, mi querido hermano, tiene consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia de Acaz? ¿A quién le dio la mano? ¿A qué reino? A Siria. ¿Qué reino lo va a destruir? A Siria. Vivir por fe cuesta, mi querido hermano, pero no vivir por fe cuesta más. Mi amigo, Juan dice que Dios dio a su Hijo, a Emmanuel, a Dios con nosotros, para darnos salvación. Qué grande noticia está en Juan 3. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan glorioso como este texto de Isaías: y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Pero inmediatamente después de ese versículo, en Juan 3 dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El más grande evento de la humanidad ya ha ocurrido. Dios el Padre dio a su amado Hijo para ser molido por nuestros pecados, herido por nuestras transgresiones. Pero de nada te sirve si tú no has creído en Él, si tú no has derramado tu fe en Él, si tú no te has dejado a sus brazos. De nada te sirve, por el contrario, te condena. El más precioso evento, si no crees, es para tu destrucción. Cree en el Señor Jesucristo para tener vida eterna y serás salvo. Querida iglesia, saber que hay consecuencias de no creer debe llevarnos a preguntar: ¿y cómo puedo hacer para fortalecer mi fe? Como he dicho, ya espero Hebreos 11 para poder decirles muchas formas para fortalecer nuestra fe. Por el momento quédense con esta. No llames conspiración a lo que el mundo llama conspiración, dice el mismo profeta Isaías. Confía en las promesas y en tu soberano Dios. Mis hermanos, Dios no prometió que no habría dificultad. Dios prometió que nos sostendría en medio de ella. Dios no prometió que incluso nos puede costar la vida esto. Pero Él prometió consuelo y gozo al final del camino. Mis hermanos, de manera que al fin de la carrera podamos decir: Cristo, nuestro camino, guió. Paso a paso me guió. Y al final de esta vereda podré decir: Cristo, mi camino, guió. Mi hermano, hoy te invito a que huyas de la tentación en medio de la encrucijada que estás, que huyas de la tentación de resolver por tu carne con el brazo mundano. Te invito a que vivas por fe, agarrándote de tu grande y soberano Dios. Acaz
Acaz, ¿qué son estos dos reinos para el soberano? Como oraba ese profeta, abre los ojos de este mi siervo para que vea cuán poderoso eres tú, Señor. Mis hermanos, tenemos un Dios muy grande en el cual podemos confiar para vivir arrojadamente por causa de Cristo. Oh, hermanos, somos tan incrédulos todavía, pero esta es mi oración. Esta mañana fue mi oración para mi corazón, para ustedes, y oremos esto por ustedes, y oren esto por sus pastores y sus diáconos. Llénanos de fe para vivir desmedidamente obediente para ti. Hermanos, que el Señor fortalezca nuestros corazones y que recordemos cuán grande y poderoso Dios tenemos. Que Dios sea con su iglesia.